Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión, Mariano Braga. Hemos llegado al episodio número 13, a la clase número 13, así que quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio, a una nueva clase, a una nueva jornada dentro de este curso de Aprende Fácil de Vinos, este curso online en formato video podcast que estamos haciendo en la Academia y en el cual estamos descubriendo el universo del vino. Hablamos de uvas, hablamos un poco de todo y hoy nos toca hablar de vinos dulces, que es una categoría, ya se los adelanté, en alguno de los videos anteriores se los adelanté, porque es una categoría de estas que tienen una mala fama, tienen un mal mote en general. Es cierto que algunos de los vinos más costosos del mundo, algunos de los vinos mejor puntuados del mundo, algunos de los vinos más únicos, exclusivos, son dulces, es cierto. Pero también es cierto que en el mainstream, o sea, en la góndola, para el público masivo, muchas veces el vino dulce es sinónimo de un vino de segunda, de un vino de mala calidad, de un vino que ningún experto tomaría. Tiene como ese mote encima de que no es un vino que está del todo bueno. Así que hoy no sé si quiero desterrar esa idea, porque obviamente que acá siempre los bebedores cereales, eso lo tienen que hacer ustedes, sus propias conclusiones, si les puede gustar o no les puede gustar. Yo no soy personalmente un gran amante de los vinos dulces, pero admito que hay algunos vinos dulces que me han roto la cabeza. Siempre cuento el mismo caso del Pasito di Pantelleria, ese que había tomado en alguna vez en un restaurante, en La Pérgola, un restaurante muy reconocido en Roma, en el Waldorf Astoria de Roma, en medio de mi luna de miel con mi mujer, recién casados. Tenía toda una mística particular y me pareció que eran de esos vinos que tienen algo fantástico, ¿no? Pero así como te pasa con alguno de los grandes jereces, bueno, aquí yo viviendo en Marbella, alguno de los grandes vinos dulces de Málaga, ¿no? Ni hablar si algún Pedro Jiménez de Montilla, es decir, hay grandes vinos dulces, hay enormes exponentes de vinos dulces que siempre al final de la comida dan como el sellito final. Así que no nos dejemos engañar con esto de que todo vino dulce. No, nada de eso. Hay de todo, hay mucho vino, ya lo veremos, de cosechas tardías o vinos dulces naturales, que son vinos como de entrada de gama, en donde uno se empieza a adentrar en el mundo del vino si se quiere, y que hay muchos que están espectacularmente bien. Y pasa lo mismo que pasa con los vinos secos, o sea, con los vinos sin azúcar. Son estilos, de eso depende, y nada en el mundo del vino está bien o está mal. Pero bueno, vamos a esto. Clase 13. Vinos dulces, y de postre de eso vamos a hablar. Y lo primero que tenemos que ir a las bases absolutas, porque de eso se trata Aprende Fácil de Vinos, es que vino dulce es aquel que tiene un azúcar que percibimos. Es tan simple como eso. Es decir, todos los vinos, al ser jugo de uva fermentado, esto ya lo vimos, tienen algún grado de azúcar que quedó de esa fermentación. En general, a partir de los 3 gramos de azúcar para abajo, nuestro paladar no lo identifica, no lo percibe como algo dulce. Entonces decimos que es un vino seco, como antítesis de un vino dulce, y un vino dulce empezamos a decir cuando ya sí, nuestro umbral de percepción, o sea, cuando entra ese vino en la boca y nosotros decimos, pucha, esto está dulce. Y a partir de ahí, de esos 3 gramos de azúcar residual, empezamos a jugar y tenemos algunos de los grandes vinos, por ejemplo, húngaros, los grandes Tokaji y demás, son vinos de 250 gramos de azúcar residual por litro, o sea, mucho azúcar, muchísimo azúcar, sumamente dulces. Pero vamos a seguir a esta, no me quiero adelantar, pero para que nosotros tengamos en cuenta es un azúcar que al terminar la fermentación no fue transformado en alcohol y entonces que nuestro paladar identifica. Entonces es probable que vos me digas cómo. Cuando termina la fermentación hay un azúcar que no fue transformado en alcohol, o sea que no le agregamos azúcar. No. Quizás estoy desmitificándote, pero no le agregamos azúcar. Es decir, la enorme mayoría, obviamente que hay excepciones de las cuales ya te voy a contar, pero la enorme mayoría de los vinos dulces del mundo tienen esa cuota extra de azúcar, de dulzor, digamos, de forma natural. Existe, sí, una técnica que se llama chaptalización, porque el creador fue Don Chaptal y en base a su apellido le pusieron chaptalización, y cuyo objetivo justamente es el de agregar azúcares a un mosto.
en general que está comenzando a fermentar para llegar a una graduación alcohólica interesante. Pensemos que hay lugares, yo te lo contaba un poco cuando hablábamos en el capítulo de la Riesling y yo te contaba en Alemania cómo se llevaba adelante y demás. Hay algunas geografías que por sus condiciones climáticas y sobre todo por el sol, digamos por los niveles de madurez a los que puede alcanzar la uva nunca llegaría a desarrollar tantos azúcares como para que después cuando vos lo puedas transformar en vino llegue un contenido, suponte, de 8 grados de alcohol. Entonces, en esos casos en donde las uvas tenés quizás no tan maduras, es decir, no llegás a buenos niveles de madurez, ahí, por una cuestión climática, entonces, en ese caso sí, cuando el contenido de azúcar no es suficiente, ahí sí se le hace un agregado de azúcar. Eso se llama chaptalización y, lamentablemente, muchas veces está como visto de reojo la chaptalización, porque a veces son vinos que es una forma de aditivarlo, ¿no? Al vino, de agregarle algo que de forma natural el vino no lo tiene. Entonces, cuando vos haces eso, pasa, ya lo vamos a ver con la madera, pasa en otros casos, a veces terminás logrando productos que están un poco más desequilibrados. Entonces, cuando vos le haces un agregado de azúcar con el objetivo de que alcance esa graduación alcohólica, bueno, a veces no termina de ser lo más interesante. Pero esto depende mucho de la legislación local. Hay países en donde está estrictamente prohibido la chaptalización. En Argentina, por ejemplo, es un caso. No se puede, está prohibido. Pero en algunos países, Alemania, Francia, por ejemplo, muchas veces se permite y es una forma en algún punto de simplificar, bien digo, esa forma de elaboración, ¿no? En climas muy crudos, bueno, ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En muchos otros lugares, dentro de esta franja que te conté en la primera de las clases, ¿no? Donde uno más está acostumbrado a ver vitivinicultura, en esas regiones la uva naturalmente tendría que alcanzar un buen índice de madurez. Entonces, en esos casos, la chaptalización, como te digo, está prohibida. Te decía Argentina, en Italia, en Estados Unidos. O sea, hay determinados países en donde casi es una mala palabra, justamente porque muchas veces este uso de la chaptalización lo que hizo fue dar lugar a casos en donde o se haga uso y abuso, y muchos casos también de adulteración de mostos, ¿no? Entonces vos tenías mostos quizás de no tan buena calidad, y bueno, y ahí empezaba todo el tema de protegemos la industria y toda esta historia. Entonces, no le agregamos azúcar. Descartemos esta idea de los vinos chaptalizados, que existen, que está bueno que lo sepamos, pero que son casos, digamos, excepcionales, porque la enorme mayoría de los vinos que vos y yo estamos acostumbrados a ver en una góndola se elaboran de otra forma. Y como te digo, termina siendo el azúcar propio de la uva. Entonces, el objetivo en la mayor parte de ellos es dejar un cierto contenido de azúcar residual. ¿Cómo vamos con esto? A ver, me vuelvo acá. Un vino seco, una antítesis de un vino dulce, estamos hablando de un vino que puede tener 2-3 gramos de azúcar residual por litro, ¿no? Y como yo te digo, en algunos casos, por ejemplo, los Tokaj Esencia llegan a 700 gramos de azúcar residual por litro. O sea, es realmente mucho. Pero existen distintos caminos, 5 principales, y de esos 5 principales, 6 principales en realidad te voy a contar, pero poquitito porque no me quiero ir, tampoco quiero que se me haga un capítulo de 40 minutos, pero te voy a contar algunas de las técnicas que más se utilizan al momento de elegir hacer vinos dulces. Uno es la botrytis. La botrytis, algo estuvimos hablando, es un hongo que pincha la uva y lo que hace es deshidratarla. La deshidrata, le saca agua, pero la uva concentra de forma natural todos sus azúcares y concentra también los ácidos. Entonces el resultado cuando vos vinificás un racimo de uva que estuvo atacado por el hongo de la botrytis, si es la botrytis, la podredumbre noble, porque depende con las condiciones climáticas que agarre la botrytis, puede ser que te eche a perder una producción o puede ser que si vinificás eso, que se le llama podredumbre noble, a la botrytis cinerea, que es este hongo, se le llama podredumbre noble. ¿Y por qué se llama podredumbre? Porque cuando vos ves el racimo, realmente parece un racimo putrefacto. Y algún osado en algún momento dijo, ¿y qué pasa si hacemos un vino con esto? Si intentamos hacer un vino con esto. Y el resultado fue un elixir en el sentido más, digamos, meloso de la palabra. Porque hoy
algunos de los grandes vinos, como te decía, los vinos de los Tokay, los Tokaj, como te hablaba de los vinos de Sauternes. Esos vinos son vinos atacados por el hongo de la botrytis, que de acuerdo a si el grano está, o sea, el racimo de uva está más o menos afectado por este hongo, vas a tener vinificaciones que sean más azucaradas o menos azucaradas. Pero en todos los casos lo hacemos, se hace muchas veces de forma natural. Por ejemplo, en la región de Sauternes, que es una región sumamente famosa, que está un poquitito más al sur de la ciudad de Burdeos, en Francia, ahí es muy tradicional el tema, o sea, la mezcla de temperaturas, humedad, lluvia y niebla. Se tienen que dar como ciertas condiciones muy particulares para que efectivamente el hongo se pueda esparcir de forma natural en el viñedo, pero en algunos casos a nivel internacional, algunas bodegas que quieren replicar este sistema, muchas veces lo que hacen es con un aspersor esparcen, para esa redundancia, esporas del hongo sobre el viñedo. Esto se hace en casos excepcionales, no es tan usual y demás, pero cuando las condiciones climáticas no te acompañan para lograr eso, bueno, sí, se puede hacer de esa otra forma. Segunda forma de hacer vino dulce, cosecha tardía. Quizás lo conocemos, el vino de cosecha tardía, tal como la palabra nos lo dice, son vinos que se cosechan más tarde de lo que cosecharías de forma natural. Es decir, dejás que la uva se pacifique, se termina siendo una uva pasa en el viñedo. Y entonces lo que vas a cosechar son uvas con niveles de azúcares mucho más altos. Lo que sucede muchas veces, si recordás esa primera clase en donde hablamos de la uva, y dice, viste que yo te dije, ¿no? Esa primera clase te dije, la vamos a ver una y otra vez, porque todo se explica ahí. Pero si te acordás, yo te había contado que a partir del embero había un juego de ácidos y azúcares, en donde a partir de ese momento en donde la uva cambiaba de color y empezaba esa última parte del ciclo vegetativo de la planta, y de la madurez de la uva, iba a empezar a haber un juego de azúcares y ácidos, en donde los ácidos iban a decaer y los azúcares iban a subir. Entonces, cuanto más tarde vamos a cosechar uvas mucho más dulces, pero también es cierto que la acidez también va a estar bastante aplacada, cosa que no nos sucede muchas veces con los vinos botritizados, porque como te digo, lo que hace la botritis es pinchar al hongo, deshidratarlo, pero los azúcares están. Entonces, en cosechas tardías a veces nos pasa de que son vinos un poco más cansadores, porque son vinos que terminan siendo demasiado dulces, empalagosos, y a veces le falta esta cuota extra de acidez. Que hay un montón de excepciones, que si tenés un Sauvignon Blanc, por ejemplo, que es mucho más ácido de forma natural, en general, si lo haces con cosecha tardía, no va a ser un vino, digamos, chato al paladar, ni mucho menos, pero es una cuestión como para saber. Otra de las cuestiones que no las tengo acá en mi listado, porque los que están viendo el video, hola, tengo acá en mi listado cosas que no me quiero olvidar. Otro que no tengo en el listado son los vinos dulces naturales. Que los vinos dulces naturales muchas veces son los vinos dulces más económicos, los que conseguimos en el súper más económico. Y acá, en vez de hacer por alguna cuestión que tiene que ver con el trabajo en el viñedo, como puede ser la botritis o la cosecha tardía, lo que haces con los dulces naturales muchas veces es que le bajás la temperatura de fermentación en un vino blanco que está en la mitad de la fermentación, le bajás la temperatura de fermentación, haces que las levaduras puedan ir hasta el fondo, las podés separar a las levaduras, las aletargás a las levaduras, porque también a temperaturas muy frías, obviamente que ralentizan su trabajo, y lo que te quedó es un vino, digamos que casi parcialmente fermentado. Quizás llegaste a los 8, 9 grados de alcohol, y entonces ahí sí tenés un azúcar residual que quedó, porque la levadura no lo terminó de comer y vos la separaste, la sacaste de ese vino. Entonces, en ese caso, los vinos dulces naturales son quizás más económicos de elaborar, son más fáciles porque los manejas en la bodega. No es que no estoy para nada desprestigiando el trabajo del enólogo. Por ahí me dice, más fácil, Mariano, nos cuesta un montón. No digo eso, pero digo que se simplifica en algún punto el proceso productivo, ¿no? Cuarta forma de elaborar vinos dulces, la fortificación. Yo te hablaba de los vinos de Oporto. La fortificación básicamente es el agregado de un alcohol de origen vínico al mosto que está fermentando o que ya terminó de fermentar. Por ejemplo, cuando vos haces una fortificación, un encabezado del vino, cuando ya está terminando su fermentación, como podría ser perfectamente un vino de Jerez, bueno, en ese caso la fortificación la haces, por ejemplo, un fino, una manzanilla, las haces cuando ya terminó la elaboración, la fermentación. Entonces es un vino seco que tiene un agregado de alcohol. Ahora, ¿qué pasa si cuando recién estamos arrancando
la elaboración, ahí le haces el agregado de alcohol. Pensá que cuando vos le agregás el alcohol, una grapa puede ser, ¿no? Un destilado de origen vínico, cuando le agregás eso y le subís de forma natural al vino, no de forma natural, sino por el agregado del alcohol, le subiste el alcohol hasta los 17 grados, 18 grados, las levaduras murieron. Entonces, las levaduras no van a seguir comiendo esos azúcares, el vino te va a quedar con una cuota de azúcar intenso, y eso es un azúcar natural de la uva, y nos va a quedar de un alcohol alto también, justamente porque le hicimos el agregado de este destilado. Bueno, ese es el proceso de fortificación. El quinto de la quinta de las formas son los vinos, los straw wine o vinos, los vinos, por ejemplo, acá en Montilla, que se hacen muchos con las paseras, se les llaman los pasitos italianos. Te hablaba de los pasitos di Pantelleria, pero bueno, muchas veces en el norte de Italia, por ejemplo, los vinos del Véneto que tienen la técnica de ripasso, muchas veces lo haces con una parte de la uva que estuvo, digamos, sobre esterillas y demás. Lo que haces es casi un cosecha tardía, pero parte total o completa de ese proceso por el cual la uva se pacifica, lo haces fuera de la viña. Es decir, en algunos casos, dependiendo obviamente de la región de la que se trate, en algunos casos dejás que la uva se pacifique en el viñedo, la sacás y la recostás sobre esterillas que estén al sol. Entonces acá vas a lograr que el sol queme esa uva y que obviamente volvés a, digamos, subrayar ese proceso de pacificación, ¿no? De que pierda contenido de agua. Y entonces nuevamente acá tenemos concentración de sabores, de aromas, de todos los azúcares y demás. O la otra puede ser que lo hagas directamente todo, que coseches la uva en o sea, ya cuando está terminando, digamos, su proceso de maduración, no necesariamente pacificada, y entonces la tirás sobre estas paseras. Por ejemplo, acá en Montilla se ve mucho, en Málaga se ven mucho los famosos vinos dulces de Málaga, los Pedro Jiménez de Montilla. Bueno, todos esos vinos se elaboran con paseras y que vos las ves, y sobre todo es muy bonita la imagen porque vos estás con el auto, por ejemplo, yendo por todas esas serranías, todas esas sierras, ¿no? Esas ondulaciones de los viñedos, y ves espacios enormes en donde hay esterillas o en donde hay, ahora en muchos lados se reemplaza por un material plástico, ¿no? Y en donde acostás a la uva ahí, la pones, es un trabajo sumamente manual, la pones mirando al sol y la das vuelta y la pones mirando al sol del otro lado para que esa pacificación se dé de forma uniforme, ¿no? Y eso también Pensá vos del otro lado que eso también afecta un montón a los sabores y los aromas que vas a tener, ¿no? Al tener una cocción de la uva de alguna forma por el paso del sol. Piensen, por ejemplo, te hablaba el caso de los vinos de Montilla, que quizás tenés verano de 45 grados cómodo, porque son zonas completamente calurosas. Entonces, claro, un par de días la uva ahí, imagínense que está expuesta a un calor tremendo. Y la última de las opciones son los vinos de hielo. Los vinos de hielo no son las últimas de las opciones, porque hay muchas, digamos, formas de elaborar vinos dulces también en formatos híbridos, ¿no? Y que se mezcla parte de cada producción, pero el vino de hielo, como te contaba cuando te hablaba de algo de los Riesling y te decía que en Alemania se usaban mucho, que son muy famosos en Canadá también, el vino de hielo lo que vos haces es, en zonas nuevamente de clima sumamente extremo, llega el otoño, empieza a hacer frío, empiezan a caer las heladas, y muchas veces las cosechas se dan cuando la uva está congelada, literalmente congelada o a punto de congelarse, porque el clima ya empieza a hacer frío. Por eso es que te digo que son técnicas de elaboración usuales en Alemania, usuales en Canadá, pero no lo vamos a ver en Marruecos porque sería imposible que lo puedas lograr a menos que recrees esa forma de elaboración. Por ejemplo, hay algunos lugares del mundo en donde vos tenés vinos que se llaman ice o vino de hielo, y son vinos en los que en la bodega se recrea esa situación en donde vos enfrías a la uva de forma tal que congeles el agua, pero como el agua tiene un punto de congelación, digamos, a los 0 grados, los azúcares y los ácidos no, entonces vos cuando la congelaste a la uva, la apretás, la podés prensar, bien digo, ahí podés vinificar y separar entonces agua del resto, ácidos, azúcares y demás. Y entonces grandísimos vinos blancos, sí, la mayor parte son vinos blancos. De hecho, estoy intentando pensar si se me viene a la mente algún vino de hielo. Hay algunos vinos de hielo, por ejemplo, a base de Malbec, hay algunos, pero vinificados, ¿no? Como rosados. Bueno, hay algunos casos, pero bueno, el vino de hielo básicamente es otra de las formas de estas 6
herramientas que puede tener un enólogo al momento de decidir hacer vinos dulces, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el vino dulce tenemos una variabilidad enorme. Tenemos vinos que son extremadamente dulces, como te digo, algunos que pueden alcanzar los 700 gramos de azúcar residual por litro, y tenés vinos que son apenas dulces, que pueden tener, no sé, si te digo que 3 gramos de azúcar residual es un vino seco, pueden tener 5, 6, 7 gramos de azúcar residual por litro, y vos ya lo vas a notar en el paladar que hay algo ahí dándole vueltas, ¿no? Hay una sucrosidad, hay una untuosidad distinta también. Entonces, eso cambia mucho las reglas del juego al momento de todo lo que te quiero hablar ahora, que tiene que ver con copas, maridajes y temperaturas de los vinos dulces. Las temperaturas, siempre cuando hablamos de vinos dulces vamos a hablar de refrescarlos de alguna forma. Punto 1, porque en general hablamos de blancos, y punto 2, porque el azúcar hace que sea más complejo de que te puedas beber una copa. Y el frío siempre es jovial, es refrescante, es chispeante, es crocante, nos dan ganas de tomar un poco más. Entonces, cuando nosotros tenemos vinos dulces, si los tomásemos a temperatura ambiente o una temperatura de 16 grados, es probable que nos resulte demasiado cansador. Siempre vamos a buscar esto de refrescarlos al punto tal de la heladera, de darle a la misma temperatura que tenemos un vino blanco común de heladera. Y en algunos casos, como nos puede pasar, por ejemplo, con los grandes vinos de Oporto, que en su mayoría son tintos, más allá de que hay Oportos blancos y hay muy poquitito Oporto rosado, pero hay también Oporto rosado. La mayor parte de los Oportos que vemos son Oportos tintos, y ahí la temperatura no vamos a irnos a 12 grados, 11 grados. Ahí nos vamos a ir un poquitito más de temperatura. No te digo a 16, pero son vinos que los podemos tener perfectamente a 14, 15 grados. O sea, es un vino que lo podemos sacar de heladera 10 minutos antes de beberlos, ¿no? Pero sí es importante esto, respetarles una temperatura que no sea temperatura ambiente, que no sea de vino tinto, a pesar de que tengas un vino de Oporto o algún vino elaborado al estilo de los vinos de Oporto. Y nuevamente, como tienen alcoholes altos en general, por ejemplo en el caso de la fortificación, si tenés un dulce natural va a tener seguramente un alcohol completamente bajo, así que no corre esto que te digo que siempre va a ser el alcohol más alto, por eso siempre es importante, pero como son un poco más saturadores, si es que existe esa palabra, si no será cansadores, siempre recomendamos también copas más chicas, copas un poco más pequeñas, porque no nos vamos a tomar la misma cantidad. El vino dulce, el azúcar es una de las patas que nos ayuda en el momento de la guarda. No me quiero adelantar, porque ustedes saben que tenemos una de las clases en las que vamos a hablar justamente de guarda bastante más adelante dentro de Aprende Fácil de Vinos, pero el azúcar es una de las herramientas que te permitirían a vos guardar más el vino. Con lo cual, tanto cuando lo tenés sin abrir como cuando lo tenés abierto, en general los vinos dulces tienden a tener un poquitito más, un plus más de que los puedas guardar y que se puedan mantener en buenas condiciones. Así que, vino dulce a temperatura más baja, intentaremos usar copas más bien chicas, ya vamos a hablar de copas también, por esto de que son un poco más cansadores, y por el otro lado porque, en general, abrimos un vino dulce para compartir, a menos que te guste comerte un pedazo de entraña con un blanco dulce a base de chardonnay y una rodaja de miel, no sé, un chorro de miel encima. Genial. Yo te aplaudo y me parece maravilloso. Pero si no, es más cansador y es más difícil que te tomes una botella entera. Entonces son vinos que por ahí uno los puede ir dosificando un poquitito más. Y a nivel maridajes son complejos, porque el vino dulce naturalmente resulta complejo, a menos que hablemos de postres. Ya vamos a hablar de maridaje, también tenemos una clase al respecto, pero hay una regla dentro de los postres que dice que si el postre es dulce, le vamos a poner un vino todavía más dulce. Entonces ahí sí nos podemos agarrar de estos vinos exageradamente dulces o extremadamente dulces. Pero si no, lo ideal es no arrancar nunca una velada con un vino dulce. Uno puede saturarse las papilas muy rápidamente, le termina resultando cansador. Entonces, si sabemos, por ejemplo, que vamos a hacer una comida muy larga, no nos vayamos a tomar un vino dulce arrancando. Aunque también es cierto, esto lo hablamos mucho en ABC del maridaje, que es uno de los cursos que tenemos en la academia, y en donde yo les cuento, por ejemplo, experiencias mías viajando alrededor del mundo en menús de degustación, en donde vos sabés que quizás comés 20 platos y tenés 17 copas de vino. Y la última vez que fui al Celler de Can Roca, que es uno de los grandes restaurantes aquí en España, en Girona, arrancamos con un vino que no era dulce, pero era un off-dry, un apenas dulce, no era un vino sumamente dulce, pero arrancamos con un vino apenas dulce.
cuando sabíamos que teníamos, creo que eran como 20, 25 copas por delante. Y vos decís, bueno, las reglas del maridaje justamente te dicen no arranquemos con vino dulce porque nos cansamos rápido, pero también es cierto que en esos casos, esto es muy tema de a veces del maridaje, pero en esos casos la experiencia también es, o sea, parte de la experiencia es la sorpresa. Entonces, si a mí me hubiesen puesto un Riesling alemán como primer vino, quizás no me hubiese acordado. Ahora, me pusieron un Riesling alemán, pero con un poquitito de azúcar residual, y yo me voy a acordar de decir, pucha, qué osado tenés que ser para arrancar un menú en donde tenemos tantas copas y arrancamos con un blanco dulce o apenitas dulce. Entonces, los maridajes hay que manejarlos con cuidado. Los vinos dulces no es que sean tan fáciles, a menos que tengamos vinos dulces, pero es interesante. No son dulces, pero estos, los jereces finos, manzanillas, los amontillados, que son estilos que a mí me encantan, esos son vinos encabezados, pero como están encabezados al final no son vinos dulces y esos quedan divinos con jamones, con cosas saladas, con salazones, quedan espectaculares. Después, chocolate. El chocolate y el dulce a veces es más un mito que otra cosa. Hay de todo, te puede gustar o no te puede gustar. Quizás un chocolate con un mayor contenido de, por ejemplo, un chocolate blanco, ¿no? Que tiene más contenido de manteca. Bueno, más contenido, no tiene chocolate, básicamente, pero que son mucho más dulces. Ahí sí podríamos ir con un vino dulce perfectamente. Un chocolate con leche podríamos ir con un vino dulce. Muchos de los vinos dulces, por su forma de crianza, por ejemplo, te recuerdan estas notas de almendras y de pan tostado y de toda la nota, ¿no?, de la familia aromática. Ya veremos cuando hablemos de cata, pero de los aromas secundarios. Entonces, si vos tenés un postre, por ejemplo, a base de almendras, muchas veces los vinos dulces quedan muy bien. Esto es un concepto de maridaje interesante para evaluar. Y vuelvo a decir lo mismo. Hoy, capítulo 13, charla 13, hablamos de vinos dulces. No me quiero meter tanto en el mundo del maridaje porque hay mucho para hablar. Y ya vamos a charlar un poco de todo eso. Así que bueno, gracias por haberme acompañado del otro lado. Dije que no quería que se me fuese un episodio largo, pero casi estamos ahí, rozando los 30 minutos, así que no me quiero extender más. Espero que si no sos tan amigo de los vinos dulces, te hagas amigo, porque hay una categoría. Es una categoría realmente muy grande y hay dentro de esa categoría cosas que realmente son espectaculares y como en todo, dulces y secos, hay cosas que nos van a gustar más que otras, pero de eso se trata el universo del vino. Así que, dicho esto, los espero en la próxima clase, clase 14, vamos a hablar de vinos especiales, vamos a hablar de algunas categorías que son un poquitito más fuera del circuito y que están bien interesantes, así que no te muevas de ahí, que seguimos con mucho más Aprende Fácil de Vinos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com/academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. Ahí nos vemos.